Olá a todos e todas, eu sou Hebe Gonçalves, sou professora do curso de jornalismo e vamos falar hoje sobre a pandemia do novo coronavírus no Equador. Para essa conversa, nós contamos também com a presença da professora Karina Jans Wojtovics, do curso de jornalismo da UEPG, e Karina, ela já morou por 5 meses em Quito, no Equador, quando cursou o pós-doutorado pelo Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina, o CIESPAL, com sede em Quito. Olá, Karina, obrigada por essa participação aqui conosco. E para essa conversa sobre a Covid-19 no Equador, nós também contamos com a presença de Ana Maria Acosta, a equatoriana, que fala conosco direto de Quito. Olá, Ana Maria, obrigada por esta participação aqui conosco. Ana Maria é jornalista, ela é cofundadora e editora de Wambra, um site de informações voltado à pauta feminista e à luta em defesa dos direitos humanos. Ana Maria também é cofundadora e coordenadora da Fundação El Churo, que atua no direito à comunicação e no fortalecimento da mídia alternativa no Equador. Para iniciar essa conversa, vou colocar um pouco a situação no Equador sobre a Covid-19 e, na sequência, nós começamos a conversa. Lembramos que hoje é segunda-feira, 11 de maio, no horário, agora são 12h41, horário de Ponta Grossa, no Brasil, e horário de 10h41 em Quito, onde Ana se encontra. Ana, o Equador se posiciona hoje entre os países com o maior número da doença da Covid-19 na América Latina. O Equador possui uma área territorial muito próxima ao estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e uma população de cerca de 17 milhões de habitantes, que é muito próxima à população do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. O maior número de casos da Covid-19 no Equador, ele se concentra hoje em 2 cidades, nas 2 maiores cidades. A primeira delas, que é Guayaquil, que é uma cidade portuária, né, que tem o maior número de habitantes, e a capital, Quito. Lembramos que o Equador faz fronteira apenas com 2 países da América do Sul, que é o Peru e a Colômbia. O primeiro caso da Covid ele foi registrado em 29 de fevereiro. Em março, o país já registrava números alarmantes, o que levou o governo do Equador a fechar aeroportos, as fronteiras e baixar o toque de recolher. Por que a doença chegou a esse descontrole no país? La razón fueron varias cosas. Una es que justo coincidió, digamos, la llegada del virus con el retorno de vacaciones de personas que regresaban de sus vacaciones en Estados Unidos, en Europa. Y muchas de estas personas que pertenecen, digamos, a sectores de clase alta, no cumplieron la cuarentena obligatoria. Las otras razones son que el sistema de salud, digamos, ningún sistema de salud en el mundo, como podemos ver otros países, incluso de países de Europa, incluso Estados Unidos, ha logrado satisfacer la demanda de salud por esta enfermedad, porque aumentó muchísimo. El gobierno no destinó fondos para la salud de forma urgente y destinó los fondos para pagar la deuda externa de los bonos global. El día que el gobierno decide pagar esta deuda externa, que es de 324 millones de dólares, ese día, apenas un día antes, había renunciado la ministra de Salud, haciendo una carta en la que escribía sus razones. Y una de sus razones para renunciar en medio de la emergencia era la falta de presupuesto para dotar de implementos a
los hospitales y a todo el sistema de salud. Otra de las razones también es que diferencia, digamos, de las provincias, es que Guayas, específicamente Guayaquil, es una de las ciudades que mayor desigualdad tiene. O sea, tú puedes tener unos barrios de mucho dinero, digamos, de muchos recursos, eh, con un nivel de vida bastante elevado, y tienes lugares del suburbio de Guayaquil que vendrían a ser como las favelas en Brasil, de barrios muy pobres que no tienen ni siquiera agua potable, ni alcantarillado, ni tienen vías de acceso, ni tampoco tienen servicios básicos que los cubran, ¿no? Entonces, esta población es la población que nunca dejó digamos, de estar en las calles, porque son trabajadores informales, son personas que viven del diario, ¿no? Que necesitan trabajar en la calle vendiendo alguna cosa, que trabajan en mercados populares y que no pudieron, digamos, cumplir la cuarentena porque sus condiciones son imposibles de hacerlo. Entonces, toda esta situación, digamos, de desigualdad se evidenció en estas ciudades, y por eso llegamos al extremo de encontrar, digamos, personas que murieron incluso en las calles. Hasta hoy día hay casos de familias que no logran encontrar el cuerpo de sus familiares porque los hospitales simplemente perdieron los cuerpos. Hay familias que no han logrado encontrar a sus familiares para poder enterrarlos, y hay cuerpos que no correspondían, que fueron entregados a familias y que no correspondían a sus seres queridos. Entonces, nunca habíamos vivido algo tan doloroso como lo que sucedió en Guayas, y claro, hay una responsabilidad de parte de las autoridades por esa razón. En Guayaquil, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron que esto ya no podía mirarse solamente como una crisis sanitaria, ¿no? Sino que debía definirse que Guayaquil y Guayas estaba viviendo una crisis humanitaria, de una crisis que era de salud, que requería implementos de salud, espacios para atender a los enfermos, más insumos para los médicos. En vez de responder con medidas de salud, el gobierno respondió con medidas represivas. Y lo que sucedió es que los 2 primeros días en el que operó el estado de excepción y el toque de queda en Guayaquil, militares salieron a los barrios del suburbio, a los barrios populares, a meter presos y golpear a jóvenes que permanecían en las calles. Y hubo el caso que se denunció de unos militares que tomaron presos a jóvenes y de forma violenta, cual si fuera época de dictadura en los años 70, les cortaron el pelo a los jóvenes que estaban en la calle, diciendo que les cortaban el pelo para prevenir. O sea, fue unas acciones bastante represivas. Entonces, lo que sucedió en Guayaquil, digamos, sí se puede considerar, según las organizaciones de derechos humanos, una crisis humanitaria, porque el Estado, no solamente el sistema de salud colapsó, colapsaron las funerarias, colapsaron los lugares, los cementerios, donde las familias necesitaban llevar a sus muertos, y colapsó el sistema. El gobierno había creado un número de llamada para emergencias. Las emergencias simplemente ya no estaban respondiendo. Entonces, muchas personas murieron no por la enfermedad, sino por falta de atención y por falta de acceso al sistema de salud. Y ahí hay un tema, digamos, que también es grave, y es que recientemente se presentaron varios casos de corrupción, ¿no? De sobreprecio
a fundas, por ejemplo, estas fundas que se requiere para los muertos, los fallecidos en los hospitales. Hubo un sobreprecio de 3 veces más el costo. Empezaron a operar también, digamos, casos de corrupción que empeoraron la situación. Y mira que la situación, el gobierno puede decir, bueno, según cifras oficiales, estos son los datos. Pero hay un dato que hemos estado utilizando los periodistas para poder tener una información más cercana a la realidad, que no sea solamente los datos oficiales que te da el gobierno, porque el gobierno te está dando unos datos oficiales, pero que no están mostrando la magnitud de la situación. Y hay un dato que estamos recolectando los periodistas y que se le obligó, digamos, al gobierno a hacerlo público, y es los datos del registro civil. El registro civil es la institución que registra, digamos, los nacimientos y también las defunciones. Entonces, el registro civil emitió los datos de las defunciones de los meses. Y ahí es cuando pudimos tener un dato más cercano a la realidad. Y es súper grave. Por ejemplo, según los últimos datos, el registro civil registra, por ejemplo, en febrero, antes de que empiece la crisis de la COVID, 1.800 a 2.000 defunciones mensuales, ¿no? Febrero, enero. En abril hay 10.900 defunciones solo en Guayas. De un promedio de 1.800 a 2.000, un mes subió a 10.900. Eso significa que si hacemos un cálculo con el promedio de los meses anteriores, cuando no había la emergencia sanitaria, estamos hablando de más o menos 8.000 defunciones más de lo normal. Y eso, digamos, no cuadra por ningún lado, porque esas muertes, digamos, no son muertes por COVID confirmadas, porque para poder confirmar se necesita hacer la prueba, digamos, ¿no? La OMS dice que solo las muertes que se hayan comprobado con una prueba pueden ser registradas como muertes por COVID. Pero este dato te muestra de que hubo un crecimiento de fallecimientos que no están registrados. Entonces, no hay otra respuesta. Y claro, ese dato, que es bastante alto solo en el mes de abril en Guayas, en una sola provincia, no tiene nada de relación, digamos, con los datos que el gobierno da, que, por ejemplo, el último que dio es de que hay 3.642 personas fallecidas por COVID hasta este sábado, y que están confirmadas, digamos. Pero si tú miras el dato de las defunciones, son muchísimas más. Entonces, eso te muestra la magnitud de la crisis. O sea, que no solamente se puede hablar de una crisis sanitaria, porque estamos hablando de un nivel, digamos, de personas que están falleciendo por falta de atención, porque no pueden llegar a los hospitales a encontrar una cama, pero también porque muchas de ellas pueden estar muriendo por causas, no por la enfermedad del COVID, sino porque necesitaban atención de otra enfermedad y no lograron acceder. Ese es el caso, por ejemplo, de mujeres embarazadas que no pudieron acceder a servicios para dar a luz, o emergencias obstétricas, por ejemplo, de mujeres que necesitaban atención y que por la enfermedad, digamos, los hospitales copados no han podido acceder. O, por ejemplo, casos de personas que tienen enfermedades permanentes, yo qué sé, enfermos oncológicos de cáncer, que no han podido acceder a sus medicamentos. Entonces, es una crisis más allá de lo sanitario. O índice de reprovação do presidente na gestão da pandemia, né, chega perto de 96%, também conforme divulgado pela imprensa internacional. Então, como a omissão do presidente da República, né, com essa omissão, qual é o papel dos governos das províncias e das cidades na condução de medidas? El tema de destinar los recursos que se necesitaban urgente para activar, digamos, una respuesta de salud ante la emergencia,
y que el gobierno decida pagar la deuda externa, eso ya es una decisión del gobierno y eso no tiene nada que ver con las condiciones de la emergencia, ¿no? Otra de las cosas es el tema de la falta de recursos para el personal médico. En Ecuador, el colegio de médicos de Guayas denunció que había más o menos más de 50 médicos que fallecieron por la enfermedad. Entonces, muchos médicos ya no querían prestar sus servicios en los hospitales porque los médicos estaban muriendo. Entonces, si tú miras eso, si es un estado que no está protegiendo ni siquiera a sus médicos, eso es una acción también, digamos, de responsabilidad del gobierno. Y ahí se puede notar, digamos, un poco la diferencia, ya mirándolo desde otro lado, de gobiernos locales. Por ejemplo, en Guayas también el gobierno local está, digamos, manejado durante muchísimos años por un partido de derecha, que es el Partido Social Cristiano. Es un partido que ha tenido, digamos, una lógica bastante asistencialista, una lógica de fundaciones, de privatización. Entonces, este gobierno local en Guayas, su respuesta, por ejemplo, ahorita, están ya planteando salir de la etapa de aislamiento para la etapa de distanciamiento. Siendo la primera provincia con mayores casos, es la provincia que ya está planteando terminar con la etapa de aislamiento. Entonces, son cuestiones, y eso es por la presión, digamos, de las cámaras de producción, de los empresarios, que ya quieren, digamos, apostarle a que sigan produciendo, ¿no? En cambio, en Quito el gobierno local ha tomado, digamos, otro tipo de medidas. Ha tomado las medidas de mantener las medidas de aislamiento. Está haciendo un plan, digamos, de cómo regresar y retornar, porque, por ejemplo, en Pichincha, en Quito, en la capital, el transporte público se suspendió, porque si es que mantenía el transporte público, las personas iban a seguir movilizándose. En Guayas, el lugar donde hay varias, digamos, es el mayor número de personas fallecidas, el transporte público municipal nunca paró. Y hay un dato que dice que la mayoría de personas que se contagiaron fueron en el uso del transporte público, que son personas, digamos, de clase popular, de clase pobre, trabajadora, que como tiene transporte, pues los empleadores les obligan a seguir yendo a trabajar, a seguir ir a trabajar. Por ejemplo, empleadas domésticas, trabajadores de restaurantes, de empresas, tuvieron que seguir trabajando porque no se suspendieron las actividades. Entonces, esas son cosas que sí dependen, digamos, de las acciones de los gobernantes y no solamente de la situación, digamos, característica de esta pandemia única que nos ha tomado a todos desprevenidos. Com essa medida do governo em privilegiar, honrar um compromisso com a dívida externa no meio de uma pandemia, qual foi a reação das frentes de oposição? La deuda que pagó el gobierno no fue la del FMI, sino la de los bonos global, que son estos bonos de los acreedores privados de deuda, que básicamente fueron 320 millones de dólares, pero ahí hubo digamos, una crítica bastante fuerte de parte de la oposición política y le pidieron explicar en la asamblea al ministro de Economía, Richard Martínez, y este ministro no fue a la asamblea. Y luego solo dijo que había pagado la deuda porque esa paga de la deuda permitía que regresen mayor recursos para cubrir la emergencia sanitaria. El punto es de que esos recursos se necesitaban en el primer momento de la crisis sanitaria, no después. Recién el gobierno estos días ha dicho que ya está por llegar los demás millones de dólares.
El punto es de que hay una cuestión que eso está pasando en varios de los países de América Latina, en Ecuador con mayor fuerza, y es que el gobierno ha aprovechado el aislamiento, la imposibilidad de movilizarse de las personas para realizar medidas económicas que las tenía planteado en el caso de Ecuador desde mucho antes, incluso desde antes de octubre. Ustedes saben que en octubre Ecuador vivió una de las mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas. Fue un levantamiento indígena popular, el gobierno estuvo a un límite casi de caer, ¿no? Y fue una movilización enorme en contra de las medidas que dicta el FMI. Y lo que está haciendo ahorita el gobierno es haciendo todas esas medidas. Alguien me preguntaba, una amiga de Argentina me decía, pero ustedes no están con unas medidas, digamos, para poder solventar a los trabajadores, un bono de emergencia, algo que sostengan. No, acá el gobierno colocó un impuesto, hizo un decreto para permitir los despidos. Hemos tenido despidos masivos de empresas y hoy día, este mismo momento, mientras estamos aquí en la entrevista, están estudiantes de la universidad pública protestando con mascarillas, con distanciamiento, pero protestando en la calle porque el gobierno eliminó el presupuesto para la educación pública. 98 millones de dólares eliminó para las universidades públicas y las universidades anunciaron despidos de docentes porque no pueden cubrir el presupuesto para la educación pública. También eliminó el programa de alfabetización y posalfabetización y básicamente está haciendo la reducción del presupuesto a todo lo que el FMI le había dicho que debía hacer y ya anunció la eliminación también de los subsidios. Entonces, está haciendo todas las medidas neoliberales de la receta del FMI que las quería hacer antes de octubre, cuando hubo la protesta y que la protesta no le permitió, lo está haciendo ahora porque las personas están imposibilitadas de movilizarse en las calles y de protestar. El punto es de que el recorte a la educación pública es tan grande, es más de 100 millones de dólares a toda la educación. Entonces los estudiantes no se quedaron en casa. Este es el segundo día de protesta y están en las calles protestando. Entonces, es una cuestión de que el gobierno, en vez de dar facilidades a las personas para, en esta emergencia, solventar la crisis, porque es una crisis económica, ha lanzado todas las acciones que las quería hacer antes, que es reducción del Estado, reducción de los fondos públicos, y incluso ya hubo también en la parte artística, por ejemplo, eliminó el Instituto de Cine, que era un instituto que se creó por una ley de cine después de 10 años de lucha del sector audiovisual, lo eliminó anteayer por un decreto y está eliminando así, digamos, todas las cuestiones que para este discurso neoliberal son gasto, ¿no? No ha eliminado el presupuesto a la salud porque no puede, digamos, en este momento, pero está haciendo con todos los otros sectores y eso ha empeorado la crisis porque en este momento no solo hay personas despedidas de empresas, digamos, trabajadores, obreros, sino cientos de docentes de universidades despedidos. O país hoje, o Equador, chega a população informal, os trabalhadores informais, chega a média de 43%. Já que o governo não baixou nenhuma medida de amparo aos trabalhadores nesse período de crise, de isolamento social, o que vocês desenham pela frente? Estamos en un momento como de medidas de shock y en estas medidas de shock no se puede movilizar las personas. Ha sido de mucha dificultad para los movimientos sociales organizar acciones de respuesta. Los estudiantes lo están haciendo, pero están mirando cuáles
cómo exigir, porque si no puedes salir a las calles a protestar por miedo a contagiarte, es muy difícil exigir de otra forma. Entonces, por lo pronto, la Asamblea Nacional está generando, digamos, pedidos de información para el gobierno para decir por qué razón eliminó el presupuesto a la educación, porque nosotros en Ecuador tenemos una constitución que uno de los capítulos de la constitución habla de que en una emergencia se puede reducir el presupuesto de todo lado, menos de salud y menos de educación. Y el gobierno violó la constitución. Entonces, hay algunas demandas de inconstitucionalidad que se presentaron para exigir al gobierno que dé paso atrás a esta medida. Las organizaciones sociales están haciendo, digamos, también pronunciamientos. Las organizaciones indígenas campesinas han organizado un tema de entrega de alimentos, ¿no?, en las comunidades, porque son productores del campo. Entonces, una de las cosas que hemos visto en estos días es la importancia del campo. Y están organizando acciones justo para solidarias, digamos, para generar el compartir alimentos. Pero hasta ahora esas han sido las pocas acciones que se han podido hacer en medio de uma restrição de mobilidade. Em 2019, a ONU baixou um relatório acentuando o agravamento da fome no mundo, inclusive na América Latina. E da forma que você descreve a situação na Colômbia, a pandemia, a fome, né, a questão da fome, da pobreza, ela se desenha por um quadro de total descontrole, não é isso? O Equador sí tiene digamos, una soberanía alimentaria, en el sentido de que Ecuador produce sus alimentos. No es como otros países que necesita importar alimentos, o los alimentos están en su gran mayoría en la agroindustria. Ecuador tiene un campo, digamos, trabajadores del campo que producen sus alimentos, y todavía persiste, a pesar, digamos, del crecimiento, una agricultura familiar. No ha habido, digamos, falta de alimentos porque el campo sigue produciendo. Y más bien ha habido una infinidad de estrategias, digamos, de sectores, por ejemplo, de agricultura, de pequeños productores, que han generado alianzas con gobiernos locales. Por ejemplo, aquí en Pichincha se hicieron como una cadena de pequeños productores para elaborar canastas de productos generados por los pequeños productores. Y esas canastas se están entregando en sectores empobrecidos, ¿no? Que no han tenido acceso, no tienen dinero, pero pueden acceder a una canasta de alimentos. También ha sucedido eso en Azuay. El gobierno provincial hizo toda una estrategia para generar entrega de alimentos con los productores pequeños. Eso en la sierra, porque en la sierra hay un campo bastante fortalecido, pero en la costa es distinto, porque la costa tiene una tradición más de agroindustria, digamos, grandes plantaciones de banano, y ahí sí ha habido toda una crisis, digamos, con los trabajadores de este sector, que han denunciado muchos casos de contagiados y de fallecidos que las empresas no han asumido. Entonces, el campo es súper importante, y acá, ventajosamente, como están las organizaciones indígenas fortalecidas en el campo, eso ha sido una ventaja para las ciudades, porque los alimentos no han parado, digamos. Los alimentos, no ha habido escasez de alimentos durante toda la emergencia. No que se refere à assistência por parte do Estado, existe algum plano, alguma ação, né, voltada a essa assistência aos povos indígenas? Ecuador tiene más de 14 nacionalidades indígenas y varios pueblos, digamos, que pertenecen a estas nacionalidades. La situación más difícil para los pueblos indígenas ha sido los pueblos indígenas de la Amazonía, porque en la Amazonía
hay dos situaciones que han empeorado la situación de los pueblos indígenas. La una es la actividad petrolera en la zona norte de la Amazonía, porque la actividad petrolera nunca paró. Y los trabajadores petroleros que iban a las comunidades donde hay pozos petroleros fueron con la enfermedad, fueron con la COVID. Y eso fue la razón para que la enfermedad ya esté en comunidades indígenas de la Amazonía. Hay el caso de la nacionalidad Secopay, que es una nacionalidad bastante, digamos, con una población indígena bastante reducida. Son muy poquitos quienes hablan esa lengua, son muy poquitos, digamos, quienes conforman esa comunidad. Y tienen el caso de dos abuelos que fallecieron, dos abuelos Secoya que fallecieron por causa de la COVID. Y se comprobó que varios jóvenes estaban enfermos y lo que se sospecha es que se contagiaron justo por las actividades, los trabajadores de las empresas petroleras. Y eso también está pasando en el sur, en cambio con la nacionalidad Shuar. La nacionalidad Shuar está, en cambio, en el límite con Perú. La nacionalidad Secoya está al norte, en cambio en el límite de la Amazonía con Colombia. En el norte tenemos actividad petrolera. En el sur de la Amazonía hay actividad minera, mega minería. Y ahí sucedió con la nacionalidad Shuar. También hay casos de indígenas Shuar que están enfermos porque trabajadores de las empresas mineras, en su gran mayoría son empresas chinas, estaban contagiados y les contagiaron a las comunidades indígenas. Entonces, se ha pedido ya, hay un comunicado, digamos, un exhorto que realizó la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al gobierno ecuatoriano para que realice acciones específicas para prevenir el contagio en las comunidades indígenas amazónicas. Porque la característica de las comunidades indígenas amazónicas es de que son comunidades que están en territorios bastante amplios y que son poblaciones bastante pequeñas. Entonces, en una nacionalidad como la Secoya, donde hay apenas pocos abuelos que hablan la lengua, la muerte de dos abuelos es casi un etnocidio, porque es la muerte de dos memorias vivas de la lengua, de la cultura, de toda un pueblo, ¿no? Entonces, es muy grave la situación que están viviendo los indígenas en Amazonía. Otras nacionalidades han optado por refugiar en la selva a sus abuelos y varios se ingresaron a la selva sin contacto con el exterior para cuidar y precautelar la vida de sus abuelos. Eu queria saber como a pandemia tem impactado a vida de mulheres, as situações de violência doméstica. La violencia de género es como una pandemia, ¿no? Es igual de grave, de permanente, genera similar número de mujeres asesinadas, fallecidas. En Ecuador, al igual que varios países de América Latina, la cuarentena para muchas mujeres significa vivir dentro de su casa, de su hogar, con su abusador o con su agresor. Entonces, acá hay un sitio de llamada telefónica de emergencia, que es el 911, al que tú llamas si tienes alguna emergencia para que la policía atienda. Recién sacaron datos de que se registraron más de 6,000 llamadas de auxilio de mujeres pidiendo auxilio por causas de violencia de género, violencia dentro de la familia. Entonces, otro de los temas que está pasando es también la violencia para las niñas y los niños, porque acá en Ecuador hay un número bastante alto de niñas, por ejemplo, que son violentadas sexualmente y quedan embarazadas producto de esa violencia. Y la mayoría digamos, de los abusadores son
familiares, padres, primos, hermanos que están dentro de la misma casa y que son los violentadores, ¿no? Los violadores, los abusadores. Entonces, eso no ha parado. Si tú miras todos los datos de violencia de seguridad, digamos, asaltos, robos, asesinatos, han parado, han bajado durante la cuarentena, la pandemia, porque obviamente no estamos en las calles, pero el feminicidio, la violencia de género, el abuso sexual, no ha parado. Siguen ocurriendo casos y sí es bastante preocupante lo que está sucediendo con las mujeres en las casas. Acá las organizaciones de mujeres han realizado, digamos, varias acciones, campañas para brindar apoyo a mujeres que están dentro de sus casas. También municipios han activado, digamos, lugares, por ejemplo, de acogida y todo, pero nada, digamos, va a lograr parar porque esta es lo que ha demostrado en esta situación es de que justo la violencia de género tiene las mismas características de ser una pandemia, que debe tratarse de forma integral. No basta solamente con casas de acogida a mujeres, sino cómo se previene la violencia por parte de estos hombres que están en casa y que están agrediendo a mujeres. Nós também falamos que os números, os casos são maiores pela ausência de testes, né? Não se faz testes em toda a população. E os testes que são feitos apenas nos hospitais, em caso de casos mais graves. E mortos também, demora-se sair esse resultado. Como que é essa realidade dos testes no Equador? Ha aumentado ya el número de pruebas, también se descentralizó la posibilidad de hacer pruebas. Ya no solamente las puede hacer el Ministerio de Salud, sino también las pueden hacer, digamos, consultorios privados y también instancias de gobiernos locales, ¿no? Municipios, prefecturas, gobiernos de provincias, ¿no? Entonces, pero igual siguen siendo insuficientes porque no se abastece. Ahorita hay una escasez de pruebas en todo el mundo para poder comprar incluso. Entonces, en Pichincha, que es donde está Quito, que es la capital, Pichincha hizo una alianza entre todos los cantones de la provincia para comprar un cargamento de pruebas. Y lo que están haciendo es priorizando para el personal médico, para los funcionarios policías municipales, instancias, digamos, de sectores estratégicos. También hubo una aplicación de pruebas en un mercado popular en Quito, que se llama San Roque, que es el mercado, digamos, un mercado que abastece a casi todos los otros mercados pequeños de la ciudad. Y es un mercado también que abastece a restaurantes, que abastece, es muy importante porque de ahí llega toda la producción, ¿no? Entonces, ese mercado es muy importante para la ciudad, porque es de donde llegan los alimentos. Entonces, se presentaron casos de trabajadores del mercado, cargadores, se les dice acá, estibadores, que son estas personas que cargan las frutas, las compras. Se presentaron casos de varias personas del mercado. Entonces el municipio realizó pruebas en ese mercado porque finalmente también son trabajadores tan indispensables como los de la salud. Pero la escasez es altísima, o sea, digamos, no se hacen las pruebas suficientes y la gran mayoría de personas que están falleciendo fallecen sin un diagnóstico. Qual tem sido a posição da imprensa no Equador na cobertura da pandemia do novo coronavírus? En octubre, cuando fue el paro nacional, las protestas y la movilización, la prensa ocultó lo que estaba sucediendo en las calles, ¿no? Por una cercanía, digamos, con el gobierno. Y los medios alternativos cumplieron un papel indispensable para contar lo que estaba pasando en las protestas.
medios digitales alternativos. Y en esta situación de emergencia, inicialmente ocurrió lo mismo. Empezaron a denunciarse los casos en Guayaquil de personas fallecidas, de cuerpos que permanecían en las calles sin que llegaran ni las autoridades, ni la ambulancia, ni la morgue a levantar los cuerpos. No sé si ustedes pudieron mirar, hay una fotografía que es demasiado dolorosa, que es un fallecido que está envuelto en la calle y está colocado un parasol y un letrero que dice llamamos al 911 y nunca llegaron. Empezaron a circular imágenes de personas que ingresaron a los hospitales y había cuerpos uno sobre otro en fundas negras en los hospitales. El gobierno lo que dijo es de que esos eran noticias falsas, que eran fake news, ¿no? Que no era verdad. Y empezó a hacer todo un tema de desmentir, de decir que eso no era real, que eran noticias falsas. ¿Cuándo se rompe esa situación? Cuando los periodistas empiezan a enfermarse y a morir. En Ecuador tenemos más de 20 periodistas que fallecieron por COVID. Y hay acá un canal que es Ecuavisa, que es un canal, una televisión nacional, digamos, es uno de los principales canales de televisión del país. Falleció el director de producción de noticias. Los reporteros de Guayaquil se enfermaron. Varios periodistas se enfermaron y varios murieron, ¿no? Empezaron a morir periodistas deportivos de Guayaquil. Y ese fue el momento en el que este canal de televisión rompió, digamos, con esa burbuja de silencio y empezó a contar las historias de los fallecidos, de las personas que estaban en casa sin encontrar a sus parientes, y ahí se rompió. Y otra de las cosas que ha pasado, que es un poco irónico, es que CNN, siendo CNN, digamos, lo que es y su posición que tiene, ha contado mucha de la información, más que incluso los canales locales. Y ha tenido incluso confrontación directa con funcionarios del gobierno por hacerles entrevistas y mostrarles las imágenes, e incluso el gobierno acusó a CNN de fake news. O sea, se volvió una cosa incluso que ya el gobierno ya no tenía, digamos, solo cómo culpar a los medios alternativos, sino incluso ya, digamos, la realidad ya sobrepasó los límites, que ya era imposible que haya un silencio mediático. Y yo creo que eso sucedió porque los periodistas también fueron afectados y porque se empezaron a enfermar periodistas, reporteros de calle, y a morir. Y el gobierno nunca activó el comité. Acá se creó un comité de protección a periodistas a raíz del asesinato, el secuestro y el asesinato de los periodistas en la frontera con Colombia por parte de los grupos armados. Esto sucedió hace más o menos 3 años. Y a raíz de eso, el gobierno creó un comité de protección a los periodistas para proteger, digamos, en casos de emergencia, violencia, secuestro, digamos, situaciones. Y los periodistas solicitaron que active el protocolo de emergencia, porque estaban periodistas falleciendo sin protección, sin acceder a las pruebas, ¿no? Y nunca activó. Hasta ahora no ha activado el comité de periodistas. Incluso ahorita lo que está sucediendo en las últimas semanas es que, como también los medios de comunicación están en crisis, hubo el despido masivo de varios periodistas de distintos medios de comunicación. Y muchos de ellos sin ningunas seguridades laborales, porque el gobierno, así como permitió este decreto que permite el despido, permitió en un decreto por una razón que es como una especie de cuando hay una emergencia que el empleador no puede controlar, te puede despedir sin indemnización. Entonces,
los medios de comunicación usaron el mismo decreto y despidieron a periodistas. Si no hay periodistas en la calle cubriendo, no hay información y es indispensable el trabajo de un periodista. Y esa es la situación acá de los periodistas. Eso permitió que se rompa, digamos, esa censura, porque era más que un tema de censura del gobierno, era un tema más de autocensura, ¿no? Ahora ya se rompió eso y los medios están cubriendo lo que está sucediendo, pero solamente cuando se vieron afectados a sí mismos. Como que a população tem se comportado nas redes sociais, na disseminação de informações que se configuram como fake news? Hay fake news políticas de todo, sabemos que existe. El punto es cuando el gobierno utiliza ese argumento de fake news contra los medios y los periodistas críticos. Cuando un periodista o un medio alternativo dice algo que al gobierno no le gusta o que el gobierno quería ocultar, lo califica como fake news, ¿no? Eso nos sucedió a nosotros en octubre, durante la cobertura de las protestas, ¿no? La ministra de Gobierno, en una rueda de prensa, específicamente a nosotros, a nuestro medio, a mí que estuve en la rueda de prensa, nos responsabilizó de las noticias falsas. Y es porque éramos uno de los pocos medios digitales que estábamos hablando que había muertos en las protestas y que no eran 1 o 2, sino que eran 8 personas, 11 personas que murieron por la represión policial. Entonces, la situación de la información es que siempre va a existir, porque las redes sociales está ahí, digamos, cualquiera puede crear una información y lo hacen muchas veces con intención de dañar, pero eso no significa que haya información que tiene un proceso de verificación, de construcción, de contrastación que hacemos periodistas y el gobierno lo deslegitime. Eso, en cambio, ya es una forma de hostigamiento de parte de los gobiernos que no quieren, digamos, que se difunda la información de algo que ellos quieren ocultar. Ana, já caminhando para o nosso fechamento, gostaria de deixar para você as considerações finais. Agradecerles por este espacio y siempre es bueno como poder mirar entre los distintos países de América Latina cómo está la situación, porque nos ayuda a tener una mirada más amplia de lo que está pasando. Nosotros también hemos visto con mucha preocupación lo que está sucediendo en Brasil, con la situación, digamos, del presidente que no quiere tomar las medidas de precaución. Y creo que ahí se mira cuál es la importancia justamente del intercambio entre academia, pero también entre medios que pueden dar una información distinta, que presente una perspectiva distinta para la población. Obrigada, Ana. Obrigada, Karina. E obrigada a você que nos acompanhe aqui no Democracia e Direitos Humanos. Voltamos até breve.